Estar con ustedes, qué increíble placer estar en Proyecto 40 con este precioso auditorio que les agradecemos siempre que nos escriban. Es un proyecto interactivo, es un proyecto donde sus opiniones cuentan, donde se escucha la voz de muchas veces de los invisibles y de todos y muchos y distintos y todos mexicanos. Y el día de hoy tenemos realmente un panel de lujo, gente pensante, ocupada, preocupada por México. Y el programa de hoy es Ideas Arriesgadas para México. Habrá que definir qué significa arriesgado, porque hay muchas ideas que desde hace mucho tendremos que asumir y que probablemente no tienen riesgo alguno, pero por alguna otra razón así lo hemos considerado. Y hoy reconocemos que la palabra idea en este proyecto es un verbo. Como dicen los norteamericanos, es un llamado a la acción, un call to action. Por eso tenemos gente que no solo podríamos denominar el programa de hoy Pensar México, sino Hacer por México, y de una manera interdisciplinaria. Bienvenidos. Les voy a pedir que cada uno de ustedes, si sabe cantar o bailar o declinar, no es cierto. Y vamos a empezar con la historia. No, que cada uno de ustedes se presente, que los reconozca la ciudadanía, y después empecemos con ideas y que se vuelva un diálogo, ¿les parece? Gracias por acompañarnos, sabemos de su tiempo, de lo ocupados que están. Empezamos contigo, que te reconozcan, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, pues yo soy Alejandra Barrales y actualmente soy presidenta de la Asamblea Legislativa. Soy militante del PRD y somos la bancada mayoritaria en la casa que hace las leyes para el Distrito Federal. Bienvenido una vez más, Alejandra. Muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es José Luis Mateos, yo soy doctor en física, me dedico a la ciencia. Dirijo el Departamento de Sistemas Complejos en el Instituto de Física en la UNAM, en la Universidad Nacional, y qué mejor sistema complejo que México. Todos los sistemas complejos, como puede ser el clima, la economía o muchos otros, la vida, tienen muchas aristas y son sistemas que todavía no podemos definir del todo, y es el gran reto para la ciencia del siglo XXI. México, con toda su complejidad, pues podría enfocarse desde este particular punto de vista. Pues qué gusto volverte a ver en el programa. Y un gusto, Andrés. ¿Tú eres soltero, José Luis? Sí. Cuando conoces a alguien le dices, soy experto en estudios complejos, ¿qué cara te pones así? Pues levantan las cejas todos, ya lo vamos elaborando. Por fin el que me va a entender. Bienvenido, porque la vida es una complejidad. Claro. Bienvenido, de verdad. Muchas gracias. Carlos. Soy Carlos Navarrete Ruiz, senador de la República, coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática y presido actualmente el Instituto Belisario Domínguez del Senado. Un mexicano que no le gustan las complejidades, a mí me gustan las cosas más simples, un mexicano preocupado por su país. Carlos, realmente quiero aprovechar el momento para felicitar al Senado y a México por estas reformas en materia de derechos humanos. Sé que qué proyecto tan trascendente, te lo había dicho en privado, lo quiero hacer público, es un gran beneficio para México, es sin duda alguna gran trabajo. Gracias por el reconocimiento a todos los grupos parlamentarios del Senado, que ayer aprobamos esta reforma tan importante en materia de derechos humanos. Importante. Bienvenida, qué gusto. Muchas gracias. Soy Cianya Mariana, soy profesora de la Universidad Iberoamericana, escribo, soy poeta, dicen en los bajos fondos, y mamá, ¿no? Que es un trabajo importante y es una idea arriesgada decir en los medios de comunicación, uno es mamá como profesión. Bienvenida, Muchas gracias. Por favor. Carlos Gorbañano Rea, soy jefe delegacional de Coajimalpa de Morelos y represento la nueva clase de políticos jóvenes del PAN que estamos dispuestos a continuar con la ideología y con el proyecto de acción nacional en la Ciudad de México, y cabe mencionar que Coajimalpa es la primera delegación que recupera el PAN después de haberla perdido en 2003, y aquí estamos con mucho gusto, Andrés. Ya empieza, a ver, Alejandro, ya empieza. No, qué bueno que cada quien traiga su color, pero hoy la camiseta es Ideas Arriesgadas por México, que no son de un partido, sino que son ideas que ustedes tengan. No sé quién quiere empezar. Hay ideas arriesgadas, les puedo empezar proponiendo una, y es muy debatible y muy provocadora. Ahorita hay una película que está generando mucha polémica, es un documental en Estados Unidos, se llama Esperando a Superman. Lo que dice es que una manera, no es la panacea, no lo resuelve totalmente, pero mitigar el problema educativo, una manera es que se le diera libertad a los padres de elegir a qué escuela van los hijos. Entonces aquí te proponen que en lugar de que el Estado subsidie
la educación a través de la oferta de las escuelas, de los profesores, de la SEP, subsidie a la demanda del estudiante, que cada estudiante cuando nazca tenga un bono educativo, tenga recursos y decida ir de alguna otra manera a lo que le llaman a ellos charter schools, a una escuela donde yo con el dinero que me diste voy a generar competencia. A lo mejor tú haces una escuela, cada quien hace una escuela, pero yo tengo el dinero de los contribuyentes para poder asistir a esa escuela. Según Esperando a Superman, en Estados Unidos, están reguladas, no es la gente con menos recursos tiene más dinero en su bono, etcétera, etcétera. Pero esto genera competencia y genera libertad. Según esta película, este documental, esta es una idea arriesgada que ha funcionado en gran parte de Estados Unidos, pero que otra no. Esto es por citar un ejemplo, y ahorita podríamos hablar si es buena o mala. No quiero ahorita entrar a debate con los charter schools, con las escuelas de bonos, pero lo quiero decir como ejemplo. En ciencia hay muchísimos. ¿Quién quiere empezar y por qué? Vamos, José Luis. Bueno, voy a hablar, por ejemplo, desde el punto de vista de la ciencia, un país como México y en el contexto, en el concierto internacional. ¿Por qué México está donde está? Hay razones históricas, pero si queremos avanzar y salir, que es un poco la aspiración que tenemos muchos mexicanos, es que ver a México salir del subdesarrollo y que realmente sea un país en vías de desarrollo. Y esta caracterización de en vías de desarrollo la hemos oído durante décadas, pero realmente no hay una vía clara, y a lo mejor no hay una vía clara porque no sabemos a dónde queremos ir. Pero en un análisis comparativo con el resto de las naciones, un motor muy importante que permite que algunos países logren entrar al desarrollo es la ciencia y la tecnología, la innovación, la sociedad del conocimiento, todos estos temas que se manejan en un contexto internacional. En México se oye muy poco, pero yo estoy convencido. ¿Cuál sería tu propuesta como idea arriesgada? Que el gobierno, que los políticos pongan más atención en la ciencia y la tecnología y que haya un apoyo real. Y eso está conectado con la educación y con muchos otros temas, pero ciencia y tecnología yo creo que eso... Yo creo que no es arriesgada tu idea, que todos podemos estar de acuerdo, sí. Pero a ver, vamos a seguir en... Yo tengo una idea más arriesgada que esa. El sistema que tú mencionas no es nuevo. No solamente en Estados Unidos, también en Chile hay un sistema semejante. Así es. Se le entrega a cada padre de familia un bono mensual y él paga la escuela que quiere para su hijo como si fuera dinero en efectivo. Hay dificultades con esto. Una idea más arriesgada en México sería separar educación de sindicalismo. En México hay un problema serio en la calidad de la educación porque hemos confundido los intereses legítimos del sindicalismo con los intereses de los educandos para una buena educación. Hoy el CENTE pone directores, hoy el CENTE coloca a las gentes en las plazas, hoy el CENTE está hace paros si no les dan una Secretaría de Educación en un estado y está totalmente imbricado. Un presidente que quisiera poner orden en la educación y además de muchas cosas más, debiera separar lo que es el interés sindical por una vía y lo que es el interés educativo por la otra. Y coincido contigo, conectividad, tecnología, computadoras en todas partes, acceso a la información. ¿Cómo se podría lograr separarlo y que coadyuvara? ¿Alguna manera de aterrizar esta idea? Por una decisión del presidente de la República en turno. Determinar que los temas sindicales de salarios y de condiciones laborales van por una vía. Perfecto. Pero los funcionarios, los directores, la vida de las escuelas día a día se da en el terreno de la educación. Vas luego, Alejandra. Sí, claro. Yo quisiera continuar un poco lo que dijo mi colega académico y un poco lo que dijo el senador. Sí. ¿No? Navarrete. Para poder aterrizar las ideas necesitamos una estructura. Entonces tenemos que decidir qué tipo de Estado queremos, ¿no? Entonces sindicalista, burocrático, etcétera. Entonces, dentro de ese Estado, a mí me parece que, dada la situación internacional, hay una pérdida de poder de los políticos, ¿no? Hay dos ideas que se me ocurren que son difíciles de tomar en consideración en México y en el mundo por la situación, porque estamos controlados por los monopolios y por las empresas, tanto la ciencia como la tecnología como la educación. Entonces, una tiene que ver, para poder hacer ciencia y tecnología, debemos de tener un proceso de identidad donde podamos integrar a la población de México. Simbólicamente no está integrada. La Ciudad de México ni siquiera tiene un nombre. Somos Ciudad de México, ¿no? Perdimos el nombre hace 500 años con la conquista. Eso es una idea arriesgada, porque las implicaciones sociales
económicas que tiene, ponerles un nombre, y además tendría que ponerle el nombre que nos ligara a lo histórico. Como París se liga con los griegos, nosotros nos tendríamos que ligar con nuestros propios griegos, decía Martí, ¿no? Que serían las culturas mesoamericanas. Entonces, eso es un problema, es una idea arriesgada. La otra, que está ligada a esto, es que tendríamos que volver a tener la soberanía sobre el maíz, ¿no? Lo tienen los monopolios, lo tienen las grandes compañías. Y yo entiendo que los políticos están maniatados, que no pueden tomar decisiones, ni en México ni en el mundo, ¿eh? ¿Por soberanía te refieres a autosuficiencia? No solo. Ha habido sistemáticamente una política para el maíz de abandono, de exclusión, incluso de racismo. Perfecto. Es muy provocador. Yo difiero mucho en algunos de tus puntos, pero vamos a hacer debate. ¿Quién va? Bueno, yo quisiera comentar que me parece que lo que está viviendo en nuestro país, que a nadie escapa, los temas de inseguridad, narcotráfico, obligan efectivamente a plantear ideas arriesgadas, pero también me parece que es importante que sean aterrizables, realizables. Y me parece que la mayor apuesta o la mejor apuesta para temperar los temas de inseguridad tienen que ver precisamente con educación. Profundizar, y nuestra apuesta tiene que ser absolutamente educación para rescatar a los que verdaderamente pueden hacer el cambio, que son los niños y los jóvenes. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los jóvenes no dejen la escuela, para que los jóvenes no te contesten, oye, ¿y para qué voy a la escuela? Bueno, está bien, voy a la escuela. Ya terminé la prepa, ya terminé la universidad. ¿Para qué? No hay empleo. Entonces tenemos que buscar la forma, imaginarnos alternativas, y ese es un reto, por ejemplo, aquí en la ciudad. Nosotros ni siquiera podemos incidir hoy en las escuelas. ¿Qué idea arriesgada podríamos proponer ante este problema? Bueno, yo pensaría de entrada, por ejemplo, en hacer de los centros de las escuelas centros comunitarios de desarrollo para los jóvenes. No puede ser que hoy nuestros niños y nuestros jóvenes, sobre todo los niños, tengan el problema de obesidad número 1 en el mundo. Tenemos que obligarlos a hacer deporte, obligado, clases de nutrición, información, que parecen arriesgadas y se mueven muchas cosas que tienen que ver con sindicato, con los propios padres de familia, pero no podemos no hacer nada, y hoy ese problema está creciendo. Los políticos, los senadores, etcétera, ideas, qué padre es eso. Yo estoy totalmente de acuerdo. Vas. Bueno, pues creo que un poco la plática ha quedado en torno al tema de educación, porque fue un poco la primera que tú Si quieren, aquí podemos empezar. Pero está bien, creo que ya la educación, aparte, como bien decía Alejandro, es un tema fundamental, sin el cual no podemos aspirar a otros temas como son la seguridad, el desarrollo, la tecnología y demás. En tema de educación, un tema o una propuesta que creo que puede ser arriesgada pero necesaria en nuestro país es generar un mecanismo legal mediante el cual las empresas estén obligadas a contratar a los estudiantes. Y platico, esto es un caso que yo tomo también de Canadá, en los que en algunos casos están las empresas obligadas a contratar a ciertos estudiantes de algunas carreras, sobre todo carreras de ingeniería y tecnología, y así haces que un alumno que también está obligado a trabajar mientras estudia, tiene durante su ciclo escolar 4 meses para cuestión académica. ¿Pagan? ¿Verdad? Sí, claro, y 4 meses para trabajar con pago. Y el estudiante está obligado asistir durante su curso de educación de 5 o 6 años, está obligado a 4 meses trabajar y 4 meses estudiar, de una forma tal que cuando sale ya cuenta con experiencia, ya le pagaron, y sobre todo las empresas van a estar obligadas a abrir nuevas fuentes de empleo a los jóvenes que están estudiando. Creo que es una idea arriesgada. Yo también, me suena polémico también esto. Pero creo que es una idea interesante. Está bien. Y otro tema también coincido con Ale, en el sentido de que antes de arriesgarnos a más ideas, vamos poniendo en práctica algunas que no hemos logrado aterrizar. En el caso del gobierno, por ejemplo, el tema de la reelección inmediata, ¿no? Es increíble. Vamos a temas por temas, ¿te parece? Pero bueno, es otro tema que pongo ahorita también sobre la educación, mesa. seguridad, temas de reforma. Pero en esta materia, a ver, déjame darle un giro a la propuesta que nuestro amigo da. A ver, darle recursos a los estudiantes para que estudien me parece magnífico. Pero podríamos hacerlo ya si diseñamos una especie de salario estudiantil desde los recursos del gobierno, para que todo el sistema de becas tan diversos que tenemos ahora lo pudiésemos convertir en una partida presupuestal anual para dar un salario a cada estudiante para que vaya a estudiar y premie su calificación. Es decir, vamos dando incentivos a los jóvenes para que vayan a las escuelas. Y esto me parece que sería totalmente posible. Yo coincido un poco más con la visión del... A mí mi papel es ser abogado del diablo, ¿eh? Porque si tú obligas a los empleadores a contratar gente, van a cerrar las empresas. Es como ponerte un impuesto. Si contrato y tengo que pagar, a lo mejor no cubro ni el costo fijo ni el variable del negocio y cierro el changarro.
es un tipo como no solo tienes que salto que el del mercado, sino que además te ponga un impuesto adicional. Suena bien. Por eso me gusta más la idea del senador ya en tu política pública, porque de alguna manera, si realmente tuviéramos recursos, que también se me hace muy complicado, para poderle dar un salario a los mejores estudiantes, no a todos, a los que realmente valen la pena, que se están esforzando, y no voy a subsidiar al flojo, llamémoslo así, pero hay que quitarlo de seguridad y de agua, no vas a generarle un impuesto al empleo. Yo con lo que yo tengo un poquito de duda, pero luego lo ponemos. Me gusta la idea del rollo del maíz y todo esto, pero muchas veces por ser autosuficiente, me gusta más ser soberano, pero muchas veces por querer ser autosuficiente en algo, no aprovechamos que a lo mejor lo producen mejor otras personas. Pero este es un debate de 25 millones de años, totalmente ideológico, pero es para debatirse. Yo les quiero dar la palabra, y que ahorita sigamos con todo esto. Yo quiero proponer algo también en tema educativo. A mí me gustaría que en las escuelas, es una idea peligrosa, hubiera una revolución educativa que en lugar de tener que memorizar, aprende, toma instrucciones, cállate y repruebas, que sea: jóvenes, vengan a ver cómo se graba un programa de Proyecto 40, no es cierto, es que aquí acabo de ver que hay... Por favor, pasen las cámaras. ¿Qué vienen de una escuela o qué? Sí. ¿De qué escuela vienen? Universidad de México. Bueno, un aplauso para ustedes, ¿eh? Es una clase especial. Sí, nunca me había pasado. ¿Ven cómo traen rating ustedes? Sí. En lugar de repite, toma instrucciones, cállate, etcétera, cuestiona, piensa, empodérate, critica, analiza. En pocas palabras, a mí me gustaría que no hubiera una materia de inteligencia emocional, pero que el maestro de historia, de geografía, te diera todo con inteligencia emocional. Creo que nos falta eso en el país de una manera impresionante. Es mi propuesta. Ahora, cada quien critique la que quiera, defienda la que quiera, va sobre educación y luego vamos a otro tema. Permíteme debatir. Lo del maíz no solo es producción, tiene que ver con lo que dijo Alejandra Barrales, tiene que ver con lo que han dicho del tema de educación, mis dos compañeros de al lado, es fundamentalmente cultural. A Francia jamás se le ocurriría hacer etanol con el trigo. Jamás. Porque forma parte de su cultura. El hecho de que nosotros hayamos pensado en hacer etanol con el maíz, habla muy mal de nosotros cuando somos los que domesticamos al maíz, por primera instancia. Por segunda instancia, no podemos aterrizar ni una estructura para dar becas a los jóvenes, ni la ciencia y la tecnología, si no sabemos a dónde queremos ir. Y si no tenemos una relación y un vínculo sin complejidades con el pasado, no podemos tener un futuro. Perfecto. Está en su espacio. Quien dijera, luego vamos a otro tema, ¿te parece, Carlos? Antes de dejar esto del tema de la educación, me parece muy interesante la propuesta del senador, porque aunque ya existe como el CONACYT, que otorga becas a nivel de posgrado mayoritariamente, una beca, digamos, una partida, si entendí bien, para que beque estudiantes a nivel universitario, incluso toda la cadena de secundarias, preparatorias y demás, podría al mismo tiempo permitir al gobierno, si hubiera esta proyección hacia dónde queremos ir, decir a quién becamos, de qué no y en qué grado. Si queremos tener, por ejemplo, un país donde hay a lo mejor un exceso probablemente de abogados o administradores de empresas y a lo mejor hay una carencia de ingenieros. Y entonces pues se puede en forma preferencial becar o estimular la creatividad y el impulso desde esa plataforma. Y no solo eso, sino que puede uno definir ciertos temas. Por ejemplo, si en temas energéticos, bueno, ¿cuántos ingenieros vamos a necesitar y en qué tipo? Pues vamos a becarlos, vamos a estimularlos. Y además una cosa que es tabú, ¿cómo hacemos que estudiantes que son muy brillantes, con bajos recursos, realmente se favorezcan con estas becas? Es decir, no nomás favorecer a los más desprotegidos, sino a un grupo de estudiantes muy brillantes que puedan, sin recursos, acceder a la educación. Vamos en el tema. Bueno, yo abundaría en esta parte que tiene que ver con la educación, y en el Distrito Federal ya nos hemos distinguido además por hacer realidad algunas ideas arriesgadas. Ya sobran una lista de temas que seguramente conoces, y en esta parte nosotros hemos planteado el primer Consejo Económico y Social de todo el país. Ahí está sentado todo el sector empresarial, todo el sector organizado, está el sector obrero, está la sociedad civil, están legisladores federales, incluso locales, algunos jefes delegacionales. Está todo, podríamos ubicar que está toda la gente que incide en las decisiones de la ciudad.
Y ahí tenemos el primer reto, que es precisamente lo que comentaba José Luis. Es increíble que hayan pasado tantos años y todavía no tengamos ubicada la vocación del país en general, pero de la ciudad por territorios. Sería muy importante para nosotros saber qué vocación decidimos darle a la zona sur de la ciudad, hacia dónde planteamos, por ejemplo, los polos de desarrollo económico en nuestra ciudad, dónde vamos a desarrollar el turismo. Esta ciudad tiene muchísima vocación turística y mucho potencial en ese sentido. Entonces, definir esa vocación, pero no porque lo dice una persona, no por decreto, sino porque los que saben del tema se ponen de acuerdo y en consecuencia hacemos que la gente, que nuestros jóvenes estudien y que tengan empleo en ese sentido. Hoy estamos formando abogados, pero no estamos contratando abogados, necesitamos especialistas en cuestiones de tecnología, en los sistemas de banda ancha, por ejemplo, y no son vocaciones que hoy estemos desarrollando propiamente en las escuelas. Ese también tendría que ser un tema por atender. Bueno, primero, yo no acabo de entender tu propuesta arriesgada de la inteligencia emocional, Andrés. No sé bien a qué te refieres con que los maestros tienen que estar obligados a enseñar con inteligencia emocional. Creo que hace falta, sin duda, pero ¿cómo proponerlo? ¿Cómo obligar a un maestro? El sistema educativo en México. ¿Cómo lo incluimos al sistema educativo? Es lo que no acabo de entender, cómo se puede integrar. Lo que sí creo que es una gran idea arriesgada, y yo me sumo, porque es una buena forma que el senador le dio vuelta a la propuesta, es un salario estudiantil. Creo que es una buena alternativa. Y sí, también rebatiéndote a ti, Andrés, creo que es importante también que las empresas de ciertos niveles también pues estén obligados a contratar a los estudiantes. O sea, yo he visto cómo, por lo menos en el DF y en nuestra delegación, es muy difícil que los estudiantes sean tomados en cuenta. Los jóvenes, por lo general, no están de veras en el interés ni de los empresarios, ni de los políticos, ni de la cultura, ni del deporte, ni de la ciencia tampoco. Entonces yo creo que tenemos otra vez que cooptar a los jóvenes. Seguimos siendo ahorita un país de jóvenes. Si no aprovechamos el bono que tenemos ahorita, el bono poblacional, lo que pasa, Carlos, es que yo a veces siento que hay buenas intenciones, pero que la política pública son un problema. Yo sí creo que hay un severo problema de que la mayoría de los jóvenes terminan prepa o la carrera y les dice el papá del amigo, oye, pues yo tengo un contacto que conoce a una palanca que resulta ser primo, que una vez escuchó oír la palabra Navarrete, que trabaja en el Senado, ¿no? O Barrales o quien sea. Y la realidad es que esa es una tragedia, porque el que tiene contactos tiene acceso, y el que tiene accesos tiene empleo, y a veces... Yo sí creo que hace falta un servicio profesional de carrera, yo sí creo que hace falta equidad en la competencia, y viene desde la prepa, porque a lo mejor que viene la prepa 4 no tiene los recursos que viene del americano, es un ejemplo, ¿no? Y que eso es muy complejo, pero que es cuando tú quieres contratar a alguien o lo obligas, una empresa te dice, eres para mí un impuesto. Y yo, solo por fregar, José Luis, me preocupa un poco tu propuesta, aunque le entiendo, pero ese es mi papel, repito. Esto es muy soviético. Hay gente que nace con el talento para ser artista, para estudiar historia. Y hay otros que nacieron para ser ingenieros. Oye, pero el país necesita ingenieros, vamos a subsidiar a los ingenieros. Yo creo que hay que más bien hacerte un proyecto de información, qué necesita el país, dónde te puedo capacitar. Pero cuando el mercado empieza, según yo, a apostar a determinado tipo de gente versus otra, no hablo equidad de género, cosas que son mucho más allá de tus talentos, allí sí estoy totalmente a favor. Este tipo de cosas terminas creando un problema de que te vuelves no un ser humano en sí mismo. No me puedo explicar, pero ya lo explicaré. Y todo el mundo hay que rebatirnos. ¿Les parece bien que después del corte vayamos al tema político o tema seguridad? ¿Cuál prefiere? Seguridad. Seguridad. Quédense con nosotros, envíenos ideas arriesgadas para resolver primero la educación o mitigarlo. Ideas suyas. ¿Qué haría si tuviera usted el poder para ello? Y segundo, en materia de seguridad, ¿qué es el Proyecto 40? Necesitamos ideas que sean viables, como decía, ideas que se pueden implementar, pero ideas que no solamente al principio funcionen, porque luego no hay nada más peligroso que una idea para bien o para mal, Estamos hablando ahora de que uno de los problemas más preocupantes después del educativo, que nos va a echar 10 programas de educación, pero vamos a hacer un collage de temas, es la seguridad. ¿Qué debemos de pensar
fuera de la caja? ¿Qué debemos de pensar distinto para poder mitigar un problema tan fuerte como es la inseguridad y el miedo? Que son dos temas distintos pero correlacionados. ¿Quién quiere empezar, Bueno, yo quisiera poner al debate dos vías, en mi óptica, en mi opinión. Hay dos vías en las que tenemos que combatir la inseguridad. Una, obviamente, es la que tratamos de hacer día con día, que es contener el delito, lo que ya está, eso hay que hacerlo. Pero la más importante tiene que ver con el origen de todas estas cuestiones, y eso pasa porque la gente no tenga necesidades que justifiquen el delito, el robo y todo este tipo de cuestiones. Generar empleo. Me parece que una idea que pareciera muy arriesgada es que estas zonas que hoy conocemos en la ciudad, que están ubicadas como de alta delincuencia, yo soy representante de hecho de varias de esas zonas, la colonia Doctores, la colonia Buenos Aires, una parte, la mitad de Tepito, son zonas donde está ubicada una delincuencia importante, y lejos de claudicar y de abandonar el territorio como gobierno, como políticos, como sociedad, debiéramos de volcarnos todos a esas colonias, esos espacios, y pensar incluso en cosas que ya han pasado aquí en la ciudad. En Miguel Hidalgo hay algunas experiencias aquí en esta delegación, donde en zonas de alta delincuencia se han generado complejos económicos, desarrollos inmensos, y que han empezado a revertir las conductas delictivas de todas esas zonas. ¿Nos puedes dar un ejemplo de qué tienes en mente? ¿Cómo lo harías? Bueno, desarrollando, por ejemplo, a lo mejor no doy el nombre exacto, pero hay un centro comercial que ahora es el más importante incluso de la ciudad, que está por Polanco, en una zona a finales, a la salida de Polanco, que era una zona que caminaba cada vez poco a poco, Antara pues, que caminaba para ser una zona de alta delincuencia, empezaba a juntarse la gente, narcomenudeo, etcétera, claro. Y de repente se trajeron todas esas tiendas, y tú das la vuelta ahora por ahí, vas a encontrar edificios gigantes, vas a encontrar restaurantes, todo lo que genera o detona ese tipo de desarrollo. El caso Guggenheim, Museo Un Mundo. Quien quiera, senador. A ver, yo quiero plantear un tema. Alejandra ha planteado aquí el tema de la contención de la delincuencia cotidiana. El robo a transeúntes, el robo a vehículos, que con políticas sociales y planteamientos de ese tipo puede funcionar, está funcionando en la ciudad. Pero tenemos un problema mayor. La delincuencia más peligrosa, la más agresiva, la más violenta, la que decapita a gente, la que ensangrenta el país, es la del narcotráfico. ¿Cuál es la idea arriesgada que yo quiero colocar aquí? Me la va a ganar. Dejemos que los norteamericanos cuiden su frontera y resuelvan el tema del consumo allá. Y el Estado mexicano concéntrese en el tema de secuestros, de extorsiones, de violencia y de narcomenudeo. Cuidemos a nuestros niños en las escuelas para que no vendan droga, evitemos que crezca y combatamos el secuestro y la extorsión. Y el tema del tráfico le toca a los norteamericanos, que se toman todo, se fuman todo y se meten todo. Y nosotros no nos pueden pedir que pongamos los muertos, miles, para que tratemos de evitar que la droga llegue a Estados Unidos y ellos no den un dedo para bajar ese consumo. ¿Quieres decir que legalicemos el consumo, que lo despenaliceemos? Eso tendrá que llegar tarde o temprano. Cuando California, en Estados Unidos, legalice el consumo de marihuana, van a cambiar los puntos de referencia. Más bien lo digo en los siguientes términos, Andrés. Que nosotros no pongamos tanto énfasis en tratar de controlar el tráfico desde el sur hasta el norte, que nos cuesta muchísima violencia, y que le dejemos a los norteamericanos que cuiden su frontera. Y nosotros cuidemos la nuestra para que no entren las armas, cada quien su problema. No, me robó la idea. Bueno, yo estaba dispuesta a decir que se legalicen las drogas. Está bien, está haciendo un paso más allá que él. ¿No? Que se legalice, o sea, queremos que deje de haber violencia y miedo, que deje de haber negocio, que se legalicen las drogas. Coincido contigo. ¿No? La otra es que tenemos que disminuir las grandes diferencias sociales que hay en México. ¿Cómo? Es que todos estamos yo creo que la educación es importante, pero regreso a un mismo punto. Me decía en el corte el colega, ya porque ya fue como colega, ya cuando me contradijo, ya se convierte parte de senador a colega, me decía, bueno, es que yo no estoy de acuerdo con que miremos hacia el pasado, miramos demasiado. Miramos hacia los recientes 500 años, ¿no? Donde no hay modelos, todo es importante. Queremos ser como Francia, como Inglaterra, como los Estados Unidos. Ahora los Estados Unidos están en decadencia, vamos a querer mirar como China, o ser como los chinos, o como los hindús, o la gente de la India. Entonces necesitamos vincularnos a formas de Estado novedosas,
que nos permitan cuidar nuestro territorio, que nos permitan articular la complejidad cultural y la gran diversidad biológica y cultural que tiene México. Bueno, en eso creo que se coincide, ¿no? A ver, entremos Para al que sea debate. claro, para que no pongan palabras en Ante los problemas que el país tiene, hay que ver hacia atrás para no cometer los mismos errores, pero no hay que quedarnos viendo hacia atrás. Para mí la visión principal es hacia el futuro. Pongo un ejemplo. Un grado de desigualdad que en el país tenemos extraordinario es entre el niño de una escuela pública que no tiene una computadora frente a sí, contra un niño en otra escuela pública o en una escuela privada en otra parte que sí la tiene. Eso es tecnología, eso es conectividad, eso es sociedad del conocimiento. Si nosotros vamos hacia atrás para contar con Abacus, no vamos a tener resuelto el problema. Hay que ver hacia el futuro. Hoy la sociedad del conocimiento es fundamental para que los países desarrollen capacidades. A nuestra sociedad hay que decirle que estudiemos el pasado, no encanta la historia, pero no quedarnos viendo hacia el pasado. Hay que ver hacia el futuro en la apertura. Y digo una blasfemia para la izquierda. La globalización llegó para quedarse. No la vamos a poder controlar con deseos. Hay que competir en el mundo, hay que educar, hay que entrar a la competencia de la economía mundial y para ello la educación de alta calidad es fundamental. Quiero rebatirle, por favor, porque no voy a tener la palabra a otro cargo. perdónenme todos, pero No, al contrario, esto es fácil. yo estoy totalmente de acuerdo con el senador cuando dice la globalización llegó para quedarse. De hecho llegó en 1492, no hace 20 años. Pero el punto no es ese. China miró hacia el confucianismo para poder competir y aplastar al mundo. El estado que hoy tiene China, que era capitalista en el año 1000, es un estado confuciano. Entonces, si nosotros confuciano, estoy vacilando, ¿no? Si nosotros no entendemos eso, si no entendemos esa lógica tan simple, tan tonta, o el hindú, o sea, su sistema productivo de software funciona a partir del sistema de castas y del sánscrito. Si no entendemos eso, ¿sí? Como México, lo que estás ¿no? interpretando. Entonces, ¿hacia dónde vamos a ir? Mejor el imperio japonés y la dinastía de 1865 fue porque se abrieron al futuro y abrieron las fronteras. Para muchos la historia ahorita de China no es haber regresado, sino es ahorita están exportando a todos los senos chinos al mundo a aprender las mejores tecnologías y las mejores. ¿Lo puedes interpretar? Tú como historiadora lo ves con estos ojos, yo Sí, como claro, economista con claro. estos, el senador como politólogo, político. Bien debatible, pero ese es el debate básico. En primer lugar, Seguridad. Porque hay un tema que es de seguridad, nos estamos un poco desviando, pero creo que el tema del origen de nuestro país es un tema complicado. Creo que regresando a un tema de seguridad, yo quisiera darle un poco un viraje al debate. Y hace poco, en el corte comercial, Andrés, hablamos de un valor que es arriesgado ya al día de hoy, que es el matrimonio, es la familia, son los valores. Para tener más Al día seguridad, de que hay hoy que casarse o no. al día de hoy se ve como una idea arriesgada, pero te voy a decir una cosa, Andrés. Los índices delictivos en las zonas más marginadas tienen íntimamente vinculado una variable que es la desintegración familiar, la desintegración social, algo que se ha alejado de la falta de espacios de no solo familia, sino de convivencia social. Uno de los programas más arriesgados del presidente Calderón y que también el jefe de gobierno ha hecho es recuperación de espacios, no solo espacios para hacer deporte, sino para integrar a la sociedad. Entonces yo pongo una idea que al parecer hoy es arriesgada, que es fomentar el matrimonio, fomentar la unidad familiar, fomentar los valores, porque esto aunque parezca, aunque parezca un tema de muchos, yo creo que es un tema que hay que rezar todos, la unidad Y familiar, otra vez, como los historiadora, valores. cada quien cuando Los piensa en índices valor del piensa en matrimonio otro. van arriba del 50%, del 50% de los divorcios, perdón. Perdón, jefe delegacional, hablaste de matrimonios y de familias, ¿verdad? También. No, este es en plural, no es en singular. Sí, de matrimonios y familias, ¿no? Me parece bien. Sí, Entonces, ya sé. Va de acuerdo a la reforma constitucional. por supuesto. Claro, por supuesto. Claro. Oye, Andrés, bueno, yo quiero retomar lo que comenta el jefe delegacional y bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo. Está probadísimo el planteamiento de la vinculación que tiene la inseguridad con la desintegración familiar. No estoy tan de acuerdo en que el tema pase por el matrimonio, incluso eso no es garantía, pero lo que no está sujeto a dudas es el tema del vínculo familiar, la convivencia familiar. Eso nos parece que es el eje que puede cambiar las cosas y por eso es importante una serie de medidas que también parecieran arriesgadas, son polémicas de repente, pero les comparto una que por cierto vamos a presentar la semana entrante y tiene que ver con las pensiones de los hijos. Estando de acuerdo con lo que plantea Carlos,
Efectivamente, hoy tenemos un número importante de hogares que se desintegran. El mayor consumo, yo no estoy de acuerdo con la legalización de la marihuana por lo pronto, mi personal opinión, porque el mayor número de consumidores en este momento en el país está en niños entre 14 y 19 años. Y es precisamente como consecuencia de esa desintegración. Entonces estamos haciendo una iniciativa que obliga o que sanciona a los padres que no paguen la pensión de los hijos. El año pasado se registraron 12,000 divorcios, efectivamente. 10,000 se convirtieron en litigios. Litigios de mujeres persiguiendo a las exparejas, comúnmente mujeres, también habrá uno que otro hombre, pero 10,000 están persiguiendo la pensión para los hijos. Esos hijos ya no van a las escuelas, ya no tienen la forma de seguir estudiando, vienen los temas de adicciones, entonces es parte del planteamiento y no obstante a que pueda parecer de derecha o pueda ser de izquierda, es un asunto de valores, hasta de sentido común, y en eso estamos absolutamente de acuerdo y hay que imaginar cosas arriesgadas. Yo repito, porque me toca este papel, James Wilson tiene un muy buen estudio que no es tanto las familias divorciadas la causalidad de la delincuencia, sino la falta de amor. Hay veces que hay familias, hay matrimonios que aparentemente son muy felices, pero el padre no da dinero, etcétera, etcétera, aunque hay una gran correlación con el divorcio, pero no necesariamente. Yo en siguiendo más tu punto, a mí sí me gustaría más que ver una obligación de empresarios contratando, porque puedo cerrar empresas, sí me gustaría ver que el matrimonio, gran parte del ingreso del que mayor reciba dinero le tenga que pasar al cónyuge. Es decir, las mujeres deberían de recibir dinero. Si yo gano 200 pesos, no es que esté casado por bienes mancomunados, mi sueldo 50% debería ser para mi esposa. A lo mejor hay que quitarle el 30% porque hay que comprar súper y todo, pero las utilidades deberíamos de ser socios, porque a la hora de la hora no hay libertad si no tienes independencia económica. Y cuando una mujer se especializa en el macho y luego se divorcia en desgracia, entonces yo creo que esta es una idea peligrosa, pero que ya no surge. Van, ¿tú querías decir algo, José Luis? Sí, un poco retomando lo que decía el senador, y en términos más o menos generales, pero puedo puntualizar en algunos temas. Yo creo que un gran problema en México es que estamos anclados en el pasado, demasiado. Todos los países reconocen su historia. Pero explican, ¿no? Porque está muy raro eso. Estamos obsesionados con nuestro pasado y eso nos pone muchas trabas. Un ejemplo. Tabús. Por ejemplo, un ejemplo reciente del siglo XX para acá, el petróleo. El petróleo se volvió una especie de religión. Y entonces, que tiene sus tlapuanis y sus cosas, y entonces el petróleo es intocable. Y entonces, hablar, por ejemplo, que no es ningún tema nuevo, de que Pemex tenga alguna componente en una iniciativa privada, es un tabú y afortunadamente se empieza a discutir más abiertamente, pero sigue siendo un tabú. Es decir, habría que ver el petróleo como lo que es, que no es un aceite que sale en las piedras, ¿no? Al que tenga una componente histórica. Otro tema es, por ejemplo, esto que decías de los energéticos, del etanol. No podría estar más en desacuerdo. Es decir, no podemos estar limitando los energéticos del país para el siglo XXI y el XXII pensando en que una plantita fue parte de la cultura, porque podemos hacer y compaginar la historia y al mismo tiempo desarrollar otros productos para generar energías alternativas. Entonces, muchas de estas trabas nos están impidiendo avanzar, y lo que es más grave es que no nos ponemos de acuerdo. Entonces, por ejemplo, ¿qué queremos hacer? Queremos ser un país energético, que es un país petrolero, netamente, pero queremos desarrollar energías alternativas, pues tenemos que dejar de lado tabús. Tenemos que entrar a perforar aguas profundas y empezar a imitar lo que hacen otros países como Noruega, Brasil, etcétera. Sí, tenemos que quitar mucho de esta historia, dejar lo bueno de la historia, pero hay muchas otras cosas que hacen más daño que beneficio. Vamos a hacer un breve corte comercial. Primero se regalan libros, Círculo Editorial Azteca regala el libro Sara y sus hermanas de Editorial Lid a las 10 primeras personas que nos escriban a debate@proyecto40.com.mx. Y por favor mándenos sus ideas que necesitamos para cambiar a México, ideas que debemos de desaprender, otras que tenemos que aprender por lo que vemos. ¿Qué opinan de la idea del senador Carlos Navarrete de
Vamos a reasignar recursos y preocupémonos de la frontera para acá, de nuestros secuestros, extorsiones, y allá que se preocupen del consumo, que es una idea arriesgada, importante. Vamos a regresar en un instante y por favor, ya está otra vez en cartelera Presunto Culpable. Película obligada. Váyala a ver. Señores, para realmente cambiar un país se requieren ideas que llamen a la acción, que se implementen. Muchas veces la gente dice que la gente pequeña se pasa hablando de otras personas, la gente mediana o mediocre se pasa hablando de los temas, pero que la gente que se preocupa está hablando de las ideas y viendo cómo implementarlas. Y nos preocupan ideas para cambiar a México. Y un tema sustantivo que genera una cascada, así como decía Alejandro, si generas empleo igual y mitigas el problema de la delincuencia, ya la ves, y incorporas la educación y se vuelve lo sistémico, etcétera. Tiene que ver con el poder, lo que hay detrás de todo esto, las reglas del juego. Con base en cómo pongas, definas derechos de propiedad, competencias, reglas del juego, incentivos, igual y se hace una cascada que pueda mejorar México. Tú hablaste de la reelección, ¿quieres defender tu punto? Entra. Entramos, pues yo creo que una forma de devolver poder a la ciudadanía es precisamente con la reelección. ¿De qué? ¿Presidente? Todo, de presidente, gobernadores, legisladores. ¿Limitada o definida? Pues, está a discutir. Mi idea es que sea un periodo definido, ¿no? 2 o 3 periodos máximo, ¿no? Castigues al malo y premies al bueno. Absolutamente, porque es una forma precisamente de devolver el poder a los ciudadanos, que castiguen o premien a quienes han hecho bien su trabajo y que verdaderamente los ciudadanos tengan ese poder, porque hoy hay que reconocerlo, quienes tienen el poder son los partidos políticos y no los ciudadanos. Es una idea arriesgada, pero que no hemos logrado como país ponernos de acuerdo para... Si cada quien diga el suyo, luego discutimos lo que se está diciendo. Vas, por favor. Híjole, yo no estoy preparada, estaba pensando en lo de la reelección. No. Parto de un hecho que yo debo reconocer. Aquí hay 3 políticos en este panel. Estoy muy consciente de que el político y los políticos y los partidos gozamos de muy mala fama frente a la opinión pública. La gente repele lo que es la política. Senador. Merecida porque venimos de una historia de políticos aprovechados, ladrones, corruptos, incompetentes, demagogos, y ahí no se logra distinguir una buena política de la política tradicional. Necesitamos hacer un esfuerzo extraordinario para comunicar con la gente y convencerla que en la política puede haber hombres y mujeres con buenas intenciones, con buenas ideas, con honestidad, para transformar las cosas y sobre todo para ponerse a disposición de la gente. Un político que no sirve para eso, entonces está dedicado a otra cosa. Ahora bien, el régimen político tiene problemas de funcionalidad. Estamos en un traje viejo, tratando de que lo utilice una persona con planteamientos nuevos. Hay alternancia en el país, se puede gobernar el PAN o el PRI o el PRD o cualquier otro partido, pero los sistemas políticos viejos son los que estamos vistiendo y eso hace muy disfuncionar las cosas. México requiere una transformación de su régimen político sin duda alguna, entre los cuales el tema de la reelección es muy importante, el tema de la rendición de cuentas es muy importante. ¿Estás a favor de la reelección? El tema de la apertura a las candidaturas ciudadanas me parece que es fundamental. Totalmente de acuerdo. Quitarle a los partidos el monopolio de proponer candidatos y dejar que un ciudadano con un respaldo determinado se presente al electorado y que la gente diga si ese candidato independiente es mejor que un candidato de un partido. Coincido. Sí, bueno, era justamente lo que aprovechando que estoy aquí entre políticos, era la postura concretamente de dos cosas, favor, ¿no? Reelección y candidaturas ciudadanas. No sé si alguien quiera. Yo desde mi punto de vista creo también que la gente se pudiera anunciar en los medios, ¿no? Sí. Yo creo que es un debate, sé que estamos en un medio, pero que es parte de la libertad, es parte de que el ciudadano se empodere. Claro. Es otra de las reformas que yo creo que fueron equívocas, pero ambos mecanismos van en esa dirección, empoderar a la ciudadanía, que es lo que estamos pidiendo los ciudadanos. Ahora yo veo ciertos atisbos que me hacen ser más o menos optimista, al menos empieza a hablar del tema, pero me gustaría ver un poco más de velocidad, o sea, de cara al 2012, es decir,
que pasa con las candidaturas ciudadanas y la reelección. Yo creo que la libertad que todos crucial. los medios, yo sé que difieren algunos, yo me sumo. Pero aquí tú dices, está claro, Yo creo que es antipartidocracia. totalmente es el poder de los ciudadanos. Bueno, pues yo lo primero que señalaría es que estoy de acuerdo, por polémico que parezca el tema, con el asunto de la reelección. Yo vengo en esta trayectoria, inicié hace muchos años en el ámbito sindical, donde es también muy cuestionado el tema de la reelección, y siempre he planteado mi posición a favor de la reelección. Me parece de todas estas figuras, siempre que tienes un cargo de elección popular, siempre debieras de estar sometido a la recalificación de la gente, y te activa en una condición absolutamente diferente. Cuando un político tiene el incentivo de continuar trabajando y creciendo en su trayectoria, que es legítimo, absolutamente cambia. Lo ves en el territorio, lo ves trabajando, lo ves rindiendo cuentas. Cuando sabe que es probablemente su último cargo, viene todo esto que aquí se plantea. Están buscando otras oportunidades, otros esquemas, y yo creo que efectivamente eso le imprimiría un cambio importante a la forma de hacer política. Y lo otro que también me parece muy importante y arriesgado, por supuesto polémico, tiene que ver con este sistema electoral que hoy tenemos, que de manera increíble está fuera de la realidad. Te plantean campañas que tú ves en la calle, que son campañas millonarias, donde nadie puede creer que con los 400,000 pesos que te autorizan para una campaña como jefe delegacional, como diputado, como cualquier otro candidato, que eso no es lo que reflejan los hechos en la calle. Sin embargo, es lo que dice la norma. Es increíble que nosotros no tengamos la posibilidad, como sí hay en otros sistemas, como en el de Estados Unidos, de decir con toda transparencia quiénes son tus donantes, y que no esté prohibido, que no se vea ilegítima la relación con el electorado, por el contrario, que sea pública, y que no te obliguen a otro tipo de cuestiones. Esa sería una fórmula en donde los políticos estaríamos obligados a la rendición de cuentas, hablando de recursos en campaña. Yo sí quiero puntualizar que fue muy importante esto, que no sea indefinido, porque muchas veces la gente que está en el poder, obviamente, tiene mayor capacidad de ser reelecta porque sale más en la tele, porque tiene más... También se puede ver muy inequitativa la competencia, entonces sí hay que hacerlo por un periodo. Y esto también te da memoria institucional, ¿eh? Claro, y quiero reforzar ese tema también, si me permiten. Creo que algo que decía José Luis muy valioso: los ciudadanos comunes que no forman parte de un partido, que no tienen ni siquiera un interés político, creo que es importante que vayan asumiendo posiciones de poder para tomar decisiones desde el ámbito público. ¿Y a qué me refiero? En otros países, también como Canadá, Estados Unidos, Europa, hay varias figuras de ciudadanos que asumen cierto poder y toman decisiones públicas. Por ejemplo, los mayors de Canadá, los alcaldes tienen, pero tienen una gerencia, digamos, de ciudadanos que son técnicos, son ingenieros, son científicos, son personas que tienen visión de largo plazo, proyectos de tecnología, de infraestructura urbana, de agua, de recolección de residuos, etcétera, etcétera. Y estos ciudadanos que tienen una capacidad, una visión distinta a la de los políticos tradicionales, tienen ese poder de decidir sobre temas que son trascendentes para sus ciudades y para sus países, y creo que ese es el punto esencial, que es devolver a los ciudadanos, empoderarlos y que tomen decisiones, no solo ya traen su diálogo para el 2012, me queda claro aquí. ¿Tú quieres decir algo? Me parece muy peligroso lo de la reelección. Justamente lo que está pasando en Medio Oriente tiene que ver con eso. Estamos viviendo un ciclo de dictadores que se caen, ¿no? Ha pasado en América Latina. En política hay una tendencia a conservar el poder, que es legítimo. Los seres humanos nos gusta conservar el poder, ¿no? Y si nos hacemos viejos es porque la naturaleza es más sabia que nosotros, para dejar el poder aunque no quiera. Pero nadie está a favor de la dictadura, ¿no? Aquí es una democracia. Claro, aquí es una democracia, pero... ¿Religes o no religes? Claro, pero ¿quién se reelige? ¿Pero quién se relige? El que tiene... Yo creo que habría que empezar por ahí. Claro, pero ¿quién se relige? ¿El que tiene acceso a los medios? ¿El que tiene dinero? ¿El que tiene alianzas? ¿No? Ese es un problema. El otro problema de logística de las candidaturas ciudadanas es que para que un candidato ciudadano pueda acceder a esa plataforma, también se va a tener que ligar a los medios, ¿no? Y entonces va a tener que tener dinero. Tiene el derecho, no debe tener dinero, debe tener derecho. Ser parte de un partido político. La única fórmula es que se creen de nuevo gremios de ingenieros, ¿no? Con una personalidad que los represente, entonces vayan y peleen por ideas, gremios de médicos, y entonces vayan por la ciudad de la salud, gremios, ¿no? Qué bueno, ¿no? Que sería fantástico, y entonces tener candidatos ciudadanos, porque sí creo que los partidos políticos como tales están rebasados. A ver, otra vez, es la visión de pasado y futuro, los gremios.
Son medievales. No, son medievales, de hecho. A ver, que escuchen, se va. Y yo no creo que sea la salida, ¿eh? Me parece que la sociedad moderna tiene otra característica. A ver, ni la reelección ni la no reelección son panaceas. Correcto. En el terreno Estoy democrático. de acuerdo. Las dos cosas tienen cosas positivas y negativas sin duda alguna. ¿Cuál es la clave para mí? La participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Lo sintetizaré la siguiente frase: la política es un asunto muy importante para emparejar las manos de los políticos. La gente tiene que tomar los manos para tomar decisiones. Y me parece que una reelección acotada, no ininterrumpido, porque entonces se envejecen en los cargos quienes pueden ser acotada, Porfirio Díaz. que permita que quien es legislador, quien es presidente municipal, quien tiene un cargo, haga lo mejor de sí, y cuando ya no pueda hacerlo, la gente lo quite y ponga al relevo. Pero que haya posibilidad que quien diga yo hice bien las cosas, tengo derecho a presentarme a los electores y que ellos me califiquen. Pero la palabra competencia aquí es clave, porque si no es una dictadura disfrazada de democracia. Yo tengo una propuesta también peligrosa. Algo que vemos y que hay coincidencia en todo esto tiene que ver con incentivos. Si la reelección tiene el pro y el contra, sí, no, pues son incentivos que la política no sabe manejar. A mí me gustaría que el presidente de la República en sus informes de gobierno y cada uno de los puestos claves tuvieran simplemente que atenerse a determinados indicadores. Yo no quiero oír cuántas patrullas se compraron, cuántos jueces se rescataron, no, yo quiero resultados, cuántos secuestros me bajaron de tal fecha a tal fecha. Claro que hay cosas que no dependen de mí, si ahorita hay un terremoto, un tsunami, etcétera. Hay cosas que el output, el producto, no se puede sumar al resultado. Pero a mí sí me gustaría vivir en un país de resultados donde la rendición de cuentas tuviera que ver con eso. ¿Cuánto bajó el grado de determinadas enfermedades? ¿Cuánto bajó el número de secuestros? ¿Cuánto bajó el número no solo del alfabetismo, sino en qué grado estamos en las pruebas internacionales educativas? No hable de 1000 indicadores y de hacer esto complicado. Cada dependencia vamos a empezar con los 10 indicadores principales de salud. Los 10. ¿no? Cuantificar es importante. Hay cosas que sí dependen de mí, otras que no. Vamos a poner las A y las B. Porque hay otras que dependen de muchas otras cosas, ¿no? Pero y yo ya votaría por un gobierno por resultados y un presidente que no me eche choro y que me dé resultados. No funcionaste. No te reelijo, compadre. Pero no solo no reelegir, también algo judicial, o sea, no serviste y no lo si diste no cuenta. hicieron un delito tampoco, pero lo que sí te puedo compartir es esto. Para que yo te exija resultados viene la segunda parte. A mí ya dame más flexibilidad, viene el tema sindical. Hoy te hacen secretario de salud, ¿no? Que se oye por ahí que hay cambios. Y te comprometes a 10 resultados, pero espérate, no puedes cambiar a un jefe de departamento porque no puedes comprar una computadora, necesitas 25 lápices, no puedes tener asesores, no sabes que el sindicato aquí no se... ¿Cómo da resultados en recursos financieros, materiales, humanos, de todo tipo? Estoy atado. No, mira, tú no te pases de ese presupuesto. No puedes pasar. Ríndeme cuenta, sé transparente, pero tienes flexibilidad y apostamos que a lo mejor tú quieres 3 computadoras en lugar de 5 jefes de departamento o viceversa. Pero que tengas libertad. Yo creo que esa es la revolución que urge en México. A ver, Andrés, déjame ejemplificar el tema que estás colocando aquí. Y aquí el jefe delegacional, Alejandra, que ha estado en el Ejecutivo, sabe esto. El principio en la administración pública mexicana es un principio viejo y acartonado. De desconfianza. Que consiste en premiar a quien no se mueve, a quien acata la norma, a quien hace las cosas conforme al manualito, y no en premiar a quien da resultados. ¿Cuántos funcionarios no se quedan parados porque no autorizan proyectos, no autorizan presupuestos, no quieren tomar decisiones porque la norma dice que tiene que recoger 14 firmas y si no le fincan responsabilidades? Me parece que la administración pública tiene que modificarse y evaluar resultados como los que tú estás mencionando. Yo te pongo un ejemplo. Yo siempre digo aquí en la Ciudad de México que hoy la Ciudad de México es mejor que hace 14 años. Tema a tema. No digo que estemos en un paraíso terrenal, pero hoy tema en el agua, en el combate a la corrupción, en la infraestructura, en el transporte, en los niveles de contaminación, comparado con 1997 estamos mejor. Allá hay resultados, nos faltan muchas cosas. Pero ¿qué tal si podríamos estar aún mejor? La pregunta es, ¿qué tal si mejor pones también niveles de referencia internacionales?
fuera estaba el DF en respecto al mundo hace 16 años y cómo está ahorita en agua, en seguridad, etcétera. Porque compararte contra ti mismo a lo mejor aumentaste, pero 10%, 20%, ¿qué me dice? Yo creo que hay que juntarlos, Una mezcla de los dos factores. internacional y el antes y después. La palabra desconfianza es fundamental, por favor. La Bueno, pusiste en la mesa. quiero abundar en el planteamiento que tú haces referente a los indicadores y estando además de acuerdo con todo lo que aquí se acaba de comentar. Ese es el problema que hoy tenemos. Es polémico el tema de los indicadores. Por ejemplo, cuando estamos hablando del ámbito legislativo, se piensa que un legislador es productivo porque presenta más iniciativas. Error. Lo digo con conocimiento de causa, con mucho respeto, pero a veces son ocurrencias. De repente encontramos legisladores que nos presentan, hay legisladores que presentan 100 iniciativas y habemos, o hay otros que presentan 3, 4, 10, pero que se convierten en leyes, se convierten en políticas públicas. No, y una mala iniciativa destroza el país. Y la gente cree que cuando tú hablas, por ejemplo, hablan en algunos medios cuando hacen los reportes de resultados, de repente te dicen, hay un rezago legislativo de 350 iniciativas que no se han revisado. Digo, lo que tú no puedes comentar es esas 350 son ocurrencias que no vamos a poder resolver porque no le sirven a nadie. Entonces, no puedes calificar a un órgano legislativo y como eso seguramente estarás hablando de un trabajo al interior de una jefatura delegacional, de una jefatura de gobierno. ¿Cómo calificas? Hay que pensar y esos en indicadores serían básicos. Tú te pones la camiseta y dices, así como en el Ejecutivo, ¿qué haremos con el Legislativo? ¿Qué haremos en la universidad? ¿Qué haremos en la historia? ¿Cómo nosotros evaluarnos como seres humanos? Señores, se nos acabó el tiempo. Les agradezco sus ideas. ¿Quieres decir rapidísimo algo? Me van a matar, pero más rápido. Señores, no se pierda Justicia en Pleno con Ana Laura Magaloni y Alejandro Madrazo en punto de las 11 horas de la noche. Gente brillante. Y 30 minutos después de la medianoche, Contraste 40 con Raúl Sánchez Carrillo. Contrastes y Francisco Garfias, otro gran periodista, Luis Soto y Natalia Briceño. Qué gran equipo de gente. Quédese aquí en Proyecto 40 y por favor, envíen ideas arriesgadas para cambiar México y los primeros 10 se llevarán este libro. Muchas gracias. Quédese aquí en su Proyecto 40. Muchas gracias.